Paola Torres. Bueno, estoy en la clase, pues en la clase no, sino en el curso número 2, Bendecir a través de la célula, es el tema que voy a tratar hoy. Bueno, las fuentes que estoy utilizando o que utilicé para hacer esta investigación es el libro del pastor César Castellano, Edificando la Iglesia, manual para células, y también me estoy basando pues en el libro pues que estamos hoy, sobre el poder de una visión, que es la clase, el número 2. Bueno, para iniciar voy a explicar un poco qué es una célula, y para eso voy a tomar la presencia de Dios en las casas, la presencia de Dios en las casas, la célula. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Cuando tenemos la presencia de Dios en las casas, cuando permitimos hacer una célula en nuestro hogar, dentro de nuestra casa, nuestro hogar, nuestra casa va a ser bendecida. Y es muy importante esto. Cuando hablamos de célula, ¿qué quiere decir? Célula son esos microorganismos que se reproducen. Y esto mismo lo vemos en la iglesia. Cuando nosotros tenemos un grupo conformado por muchísimas personas, es igual que si hablamos, nuestro cuerpo está formado por células, y cuando nos raspamos, cuando tenemos alguna herida, nuestras células se reproducen más rápido para que ésta sane. Esto pasa mucho también dentro de nuestra iglesia. Cuando nosotros tenemos un grupo sólido de personas, podemos conformar este grupo y fortalecernos en la palabra de Dios. Y es lo que vemos dentro de una iglesia. Mientras más personas seamos, nuestra palabra, nuestra voz va a ser más escuchada y se va a difundir. Nos vamos a duplicar, triplicar, porque vamos a hacer muchísimos más. Ese es el propósito como tal, de hacer como tal y de duplicarnos. Bueno, este es el propósito como tal de la célula. Para hablar un poco más sobre esto, aquí hay un versículo donde dice: finalmente decidió conducirlo a la casa de Obed-Edom, el de Gad, en lugar de llevarlo a la ciudad de David. El cofre permaneció allí en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor lo bendijo, junto con sus familias y sus bienes. Bueno, acá se ve reflejado muchísimas cosas sobre la bendición de tener una célula en nuestra casa. Y acá lo podemos ver. Cuando estamos hablando del arca como tal, es como esa por decirlo así, es ese espíritu o esa bendición que viene de parte de Dios, esa presencia de Dios. El arca es la presencia de Dios, es lo que quiere decir el arca. Pero acá dice muy claro que esta arca duró en la casa de este hombre de Obed-Edom por 3 meses, y durante esos 3 meses esa casa fue bendecida. Y ahí vemos la importancia y la bendición que Dios trae cuando traemos la presencia de Dios en nuestro hogar, cuando permitimos que Dios entre a nuestra casa. Imagínense nomás, si este hombre tuvo bendición durante eso, solamente fue 3 meses que el arca estuvo ahí en su hogar, en su casa, y tuvo muchas bendiciones. Imagínense si nosotros permitimos entrar esta célula a nuestra casa, a nuestro hogar, permitimos que Dios entre a nuestro hogar, y vemos que se va a ver reflejado la bendición de Dios, y Dios va a hacer muchos milagros en nuestra casa, no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestra familia. Y es lo que queremos, y es lo que se trata de hacer esta célula, de permitir que Dios entre en nuestra vida, que es lo fundamental. En el siguiente punto vamos a hablar qué se necesita para hacer una célula. Y bueno, principalmente, ¿qué se necesita? Necesitamos transmitir el mensaje correctamente, un mensaje que sea sencillo, un mensaje que lo puedan entender. Muchas personas cuando asisten a una célula y cuando están aprendiendo necesitan alimento, que es la palabra, pero ¿qué se necesita? Que sea un alimento claro, y más cuando somos nuevos, necesitamos algo sencillo para realmente engancharnos a la palabra
y poder seguir con este proceso. Acá tengo unos puntos que son importantes para poder como tal establecer esa necesidad o sea, como qué es lo que se necesita, y esos son estos fundamentos. Primero, para hacer una célula necesitamos que ser unas personas fieles, comprometidos completamente con Dios y tener esa fe para poder hacer esta célula. Ser claros en el momento de dar ese mensaje, de transmitir ese mensaje, porque con esto que hacemos, la célula es lo que nos ayuda como tal a conectarnos con Dios. Eso es importante. Y también es responsabilidad. Hay que ser responsables y hay que ser diligentes. Entonces hay que crear esa responsabilidad en nosotros como tal. Bueno, en el siguiente vamos a hablar un poco sobre la visión de la visión celular. Y bueno, yo creo que en este tema me salgo un poco como tal tiene mucho que ver, y para ganar como tal, o para empezar a triplicarnos y a empezar a tener a tener esas células y multiplicarnos, necesitamos que para tener este paso se necesita de un proceso. ¿Cuál es? Que es ganar, consolidar, discipular, y el siguiente es enviar. Así es donde podemos crecer como en nuestra parte ministerial, que es importantísimo. Bueno, acá vamos a hablar sobre la célula ideal. ¿Qué se necesita? Bueno, acá dice preparar el mensaje, un equipo en el anfitrión y oración de 3 por un mes. Entonces, acá yo creo que es una palabra muy clave, como lo dice, preparar el mensaje. Cuando preparamos un mensaje, todo tiene que ser obviamente guiados por la palabra de Dios, pero el mensaje tenemos que saber a quién va dirigidos. Si los estoy dirigiendo como tal a mujeres, a hombres, a niños, a jóvenes, tener un mensaje claro y saber por qué lo quiero transmitir y a quién lo voy a transmitir. O sea, no voy a hablarle a unos niños de matrimonio, porque pues obviamente están en un proceso completamente diferente a los de los jóvenes o a los de los adultos. Entonces hay que también saber qué palabra es la correcta y la indicada para darle a estas personas. Entonces esto es importante, no generalizar, sino de pronto dar un mensaje amplio, donde todos podamos entenderlo y donde pueda comunicar cosas a todos, tanto a los jóvenes, a los niños, los adultos, o en este caso, dependiendo pues como lo dije en este momento, a la persona que va dirigida. Entonces hay que ser claros qué mensaje es el que yo voy a transmitir. Bueno, el siguiente, el mensaje con el anfitrión. Entonces el equipo como tal es un equipo donde está dirigiéndose por un líder, pero siempre va a haber una persona que siempre va a estar ahí apoyándote, que va a prestar la casa, que va a ser diligente y te va a ayudar en absolutamente todo, quizás recogiendo la ofrenda, apoyándolo como tal en esa parte tan importante, porque todos necesitamos de un apoyo, y qué mejor que esa persona que esté ahí siempre constantemente ayudándote en absolutamente todo. Entonces yo creo que esa es la importancia de tener como tal un anfitrión, lo que dice acá. El siguiente dice acá que oración de 3 por un mes. Bueno, es muy importante orar, es muy importante pedir por otras personas, es importante tener esa cadena de oración, porque la oración es la que quita toda atadura, quita todo y da vida a las personas. Es eso que tú tenías, y por declararlo, por hablarlo, por apropiarte de la palabra, Dios te va a hacer libre. Y es lo que hace estas oraciones. Cuando nosotros oramos por otras personas, es darle la importancia que realmente merece. Y la oración es fundamental en este caso. La oración podemos desatar y quitar absolutamente todo lo que no nos dejaban libres, quitar esas cadenas, esas ataduras. Bueno, ya para finalizar como tal, aquí pues tengo esto que es importante. Acá tengo un versículo también que nos va a ayudar, pero voy a hablar un poquito más sobre la oración, que es
que dice acá que impedir oración un mes. Entonces es como ahí mismo dice, es orar durante un mes. Si nosotros nomás vemos los milagros en Dios cuando oramos una semana, un día, 2 días, imagínense durante un mes qué cosas podemos lograr con la palabra de Dios. Entonces un líder que quiere formar una célula consigue 3 personas más con las cuales se une en la oración. Cada uno de 3 escoge 3 conocidos para quienes está orando. O sea, esta parte de la oración, y como es algo parecido a pues lo que dice como la célula de nuestra piel, se van reproduciendo, pero la idea que es que cada vez que se abre una herida, las células se vayan multiplicando. ¿Para qué? Para que vayamos orando. Pues lo tomo de esa manera y lo relaciono con esto, porque cuando hay una herida abierta, las células se multiplican. ¿Para qué? Para que la piel se sane. Exactamente pasa lo mismo con nosotros. Cuando más personas oramos, cuando más personas declaramos la palabra, más milagros podemos ver en nuestra vida. Entonces ese es el propósito. Vamos, mientras 3, 2, 4, 5, 8 personas van orando, nos vamos multiplicando en la oración, y más, pues digamos como tal, podemos ver más el milagro, podemos ver el milagro en Dios, en todos nosotros. La oración tiene mucho poder. Y bueno, para terminar les voy a dejar con ese versículo que dice: el mensaje de Dios se seguía extendiendo y el número de los discípulos aumentaba enormemente en Jerusalén, donde muchos de los sacerdotes judíos obedecían a la fe. Entonces, ¿qué hacemos? Obedecer a la fe, a lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos mueve, y es declarar el propósito, la palabra de Dios, multiplicarnos para que así la palabra de Dios pueda llegar a la casa de muchos y ser salvos. No solamente es tener célula en nuestra casa y recibir nosotros la bendición, sino poder dar bendición a las demás personas. Y si realmente amamos a las personas, podemos hacerlo con el amor, ir a ayudar a esas personas que en este momento tienen sed de Dios, pero nadie ha tenido la oportunidad de acercárseles y hablarles. Entonces, bueno, pues lo dejo con esto. Muchísimas gracias.